No acepto esa propuesta ridícula, gritó Alejandro Reyes golpeando el escritorio con el puño. ¿Creen que voy a regalar mi empresa por una fusión que no vale ni la mitad de lo que invertí? Los tres ejecutivos sentados frente a él intercambiaron miradas nerviosas. El más mayor, con traje gris y corbata azul, se aclaró la garganta. Señor Reyes, comprenda que el mercado está cambiando. Si no nos adaptamos ahora... El mercado no me dice qué hacer, interrumpió Alejandro poniéndose de pie. Yo hago que el mercado se adapte a mí. ¿Acaso olvidaron quién construyó este imperio desde cero? Su asistente, Patricia, entró sin tocar la puerta. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. Señor Reyes, disculpe, pero... Estoy en una reunión, le gritó sin siquiera voltear a verla. Es sobre el hospital, señor. Llamaron del Instituto Nacional de Cardiología. El silencio llenó la oficina. Alejandro se quedó inmóvil, con la mano todavía apoyada en el escritorio. Los ejecutivos lo miraban sin entender qué pasaba. «Salgan todos», murmuró Alejandro. «Pero, señor Reyes, no hemos terminado de...» «He dicho que salgan, ahora». Los hombres recogieron sus portafolios y salieron en silencio. Patricia cerró la puerta tras ellos y se acercó a su jefe. «¿Qué dijeron?», preguntó él, sin levantar la vista. «Su cita de control cardíaco es mañana a las 9 de la mañana. Dice el doctor Hernández que es urgente que vaya». Alejandro se desplomó en su silla. Por un momento, su máscara de hombre poderoso se resquebrajó. Se llevó la mano al pecho, justo donde latía el corazón que no era suyo. «¿Está bien, señor? Cancela todas mis citas de la tarde», dijo levantándose bruscamente. «Me voy». «¿A dónde?» «Lo llevo». «No, voy a caminar». Patricia lo miró como si hubiera dicho que iba a volar. Alejandro Reyes nunca caminaba. Siempre tenía chofer, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. ¿Caminar? «Pero, señor, son las 4 de la tarde y tiene la junta con...» «Patricia, por una vez en tu vida, no discutas conmigo». Salió de la oficina sin más explicaciones. El elevador bajó los 20 pisos hasta el lobby, mientras él se aflojaba la corbata. Afuera, el calor de la Ciudad de México lo golpeó como una bofetada. Sus piernas lo llevaron sin rumbo fijo por las calles. No recordaba la última vez que había caminado sin un destino claro. La gente pasaba a su lado hablando por teléfono, cargando bolsas, viviendo vidas que él nunca se había molestado en observar. Al cabo de una hora llegó a Coyoacán. Las calles empedradas y las casas coloniales le dieron una extraña sensación de calma. Se sentó en una banca frente a una parada de autobús y por primera vez en meses no revisó su teléfono. «¿Está bien, niña?». La voz de una mujer mayor lo sacó de sus pensamientos. Una señora con delantal azul se acercaba a una niña pequeña que estaba sola junto al poste de la parada. «¿Dónde está tu mamá?», le preguntó la señora. La niña no respondió. Tenía el cabello rubio enredado y la ropa sucia. Sus ojos azules miraban al vacío, como si no viera nada. «Niña, ¿me escuchas?». Alejandro se levantó de la banca. Algo en esa escena lo inquietaba. La niña parecía estar a punto de desmayarse. «Disculpe», le dijo a la señora. «¿Conoce a esta niña?». «No, joven. La vi aquí hace como una hora y pensé que estaba esperando a alguien. Pero mírela, está muy pálida». En ese momento, la niña se tambaleó. Sus rodillas se doblaron y comenzó a caer hacia el pavimento. Alejandro corrió y la atrapó justo antes de que se golpeara la cabeza. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó, cargando a la niña en brazos. El cuerpecito pesaba casi nada. La niña tenía los labios secos y respiraba de manera irregular. Alejandro sintió que su propio corazón se aceleraba, pero no sabía si era por la emergencia o por algo más. «¿Cómo te llamas?», le susurró, pero ella no respondió. La ambulancia llegó en 10 minutos, que a él le parecieron eternos. Los paramédicos revisaron a la niña y confirmaron lo que él ya sospechaba. Estaba deshidratada y desnutrida. «¿Es su hija?», le preguntó uno de los paramédicos. «No, la encontré aquí sola». «Entonces tendremos que llamar a servicios sociales. Voy con ustedes al hospital». El paramédico lo miró extrañado. «Señor, si no es familiar, voy con ustedes».
repitió Alejandro con una firmeza que no admitía discusión. Durante el trayecto al hospital infantil, no dejó de mirar a la niña. Tenía una carita angelical, pero también marcas en los brazos que no le gustaron nada. ¿Quién era? ¿Dónde estaba su familia? Por primera vez en años, Alejandro Reyes había encontrado algo más importante que una reunión de negocios. Y ni siquiera sabía por qué. Necesitamos hacer análisis de sangre inmediatamente, ordenó la doctora Sánchez mientras revisaba los signos vitales de la niña. Está severamente deshidratada y tiene síntomas de desnutrición aguda. Alejandro observaba desde la esquina de la sala de urgencias pediátricas. Las enfermeras corrían de un lado a otro conectando sueros y monitores. La niña permanecía inconsciente en la camilla, tan pequeña que casi desaparecía entre las sábanas blancas del hospital. ¿Es usted el padre?, le preguntó una enfermera de cabello gris. No, la encontré desmayada en una parada de autobús. Entonces necesitamos que hable con la trabajadora social. Está en camino. Alejandro asintió sin apartar la vista de la niña. Había algo en su rostro que lo tranquilizaba y lo perturbaba al mismo tiempo. Era como si la conociera de algún lugar, pero sabía que era imposible. 20 minutos después, llegó la doctora Isabel Martínez, una mujer de unos 40 años con una carpeta llena de papeles. Se presentó como la trabajadora social del hospital. Señor Reyes, Alejandro Reyes. Señor Reyes, necesito hacerle algunas preguntas sobre las circunstancias en que encontró a la menor. Le contó todo: la hora, el lugar, el estado en que estaba la niña. La doctora Martínez tomaba notas en silencio. ¿Notó si había alguien más cerca? ¿Algún adulto que pudiera estar cuidándola? Solo una señora del barrio que también se preocupó por ella. Pero nadie la conocía. ¿Y usted por qué decidió acompañarla al hospital? Alejandro se quedó callado por unos segundos. Esa pregunta lo había estado atormentando durante todo el camino. No lo sé, admitió finalmente. Algo me dijo que no podía dejarla sola. La doctora Martínez levantó una ceja, pero siguió escribiendo. Voy a revisar reportes de niños desaparecidos y contactar a la policía. Mientras tanto, ella necesita quedarse hospitalizada al menos 2 días para estabilizarse. ¿Puedo quedarme? ¿Perdón? Hasta que encuentren a su familia. No quiero que esté sola. La trabajadora social lo estudió con curiosidad. En sus 15 años de trabajo había visto de todo, pero era raro que un extraño se preocupara tanto por un niño abandonado. No es protocolo, pero supongo que no hay problema si se queda en la sala de espera. Esa noche, Alejandro durmió en una silla incómoda del hospital. Cada hora se levantaba para verificar que la niña estuviera bien. Las enfermeras del turno nocturno ya se habían acostumbrado a verlo caminar por los pasillos. Al día siguiente, la niña despertó. Alejandro estaba comprando café cuando una enfermera lo buscó corriendo. «Señor Reyes, la niña está despierta y pregunta por usted». Corrió hacia la habitación. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos azules muy abiertos. Cuando lo vio entrar, extendió los bracitos hacia él. «Hola, pequeña», le dijo acercándose despacio. «¿Cómo te sientes?» Ella no respondió con palabras, pero se abrazó a él con una fuerza sorprendente para su tamaño. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, como si su corazón se expandiera. «¿Puedes decirme tu nombre?» La niña lo miró fijamente y susurró. «Lucía, Lucía. Es un nombre muy bonito. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Mamá se fue al cielo», murmuró con una vocecita quebrada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se sentó en la orilla de la cama y la abrazó. «¿Y quién te estaba cuidando?» «La tía Diana, pero ella también se fue». En ese momento entró la doctora Martínez con más papeles. «Buenos días, Lucía. Soy Isabel. ¿Puedes contarme el nombre completo de tu mamá?» La niña se aferró más fuerte a Alejandro. «Camila», susurró. «Mamá Camila». ¿Y su apellido? «Navarro. Mamá Camila Navarro». La doctora Martínez escribió rápidamente. «¿Y la tía Diana? ¿Cómo se llama?» «Diana Castillo. Pero se enojó mucho y me dejó en la calle. Dijo que ya no podía cuidarme más». Alejandro apretó los puños. ¿Cómo alguien podía abandonar a una niña tan pequeña? «No te preocupes, Lucía»,
le dijo acariciándole el cabello. Ahora estás segura. La doctora Martínez tomó más notas y salió de la habitación. Media hora después, regresó con cara seria. Señor Reyes, ¿podría hablar con usted un momento? Salieron al pasillo. La trabajadora social tenía una expresión que lo puso nervioso. ¿Encontró algo? Camila Navarro murió hace un año en un accidente automovilístico. Era madre soltera. Después de su muerte, la niña quedó bajo el cuidado de una tal Diana Castillo, aparentemente amiga de la familia. ¿Y esa mujer? Desapareció hace 3 días. Los vecinos dicen que se fue sin avisar. Dejó a Lucía sola en el departamento. La niña ha estado vagando por las calles desde entonces. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo puede alguien? Desafortunadamente, pasa más seguido de lo que quisiéramos. El caso ya está en manos de la policía. ¿Y qué va a pasar con Lucía? Tendrá que ir a un hogar temporal mientras buscamos familiares. No, la palabra salió de su boca antes de que pudiera pensarla. ¿Perdón? Que no va a ir a ningún hogar. Yo me haré cargo de ella. Señor Reyes, entienda que no es tan simple, explicó la doctora Martínez mientras revisaba los expedientes. Para obtener la custodia temporal de un menor se necesitan estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes. No me importa lo que necesite, haga lo que tenga que hacer. Alejandro caminaba de un lado a otro en la oficina de servicios sociales. Había pasado 3 días desde que encontró a Lucía y cada hora que pasaba se sentía más decidido a protegerla. Pero señor, usted ni siquiera conoce a esta niña. ¿Por qué quiere hacerse cargo de ella? Esa pregunta lo perseguía constantemente. Sus amigos, su asistente, incluso él mismo se la hacía. No tenía una respuesta lógica. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió finalmente. La doctora Martínez suspiró y abrió otra carpeta. «Necesito verificar algunos datos más sobre la madre de Lucía, Camila Navarro. Tengo aquí el certificado de defunción, pero...» Se detuvo a media frase. Su rostro cambió de expresión y miró fijamente el papel. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro. «Señor Reyes, ¿puede decirme la fecha exacta de su trasplante de corazón?». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué tenía que ver su operación con Lucía? El 15 de marzo del año pasado. Pero no entiendo por qué. La doctora Martínez palideció, revisó otros papeles y luego lo miró con ojos muy abiertos. Camila Navarro murió el 14 de marzo. Sus órganos fueron donados al día siguiente. El mundo se detuvo. Alejandro sintió que las piernas no le respondían y tuvo que sentarse. ¿Qué me está diciendo? ¿Que el corazón que late en su pecho era de la madre de Lucía? El silencio llenó la oficina. Alejandro se llevó automáticamente la mano al pecho, donde podía sentir los latidos fuertes y regulares del corazón que no era suyo. El corazón de Camila. «No puede ser casualidad», murmuró. «Las casualidades no existen, señor Reyes. Hay algo más». La doctora Martínez buscó entre los papeles hasta encontrar un sobre amarillo. Esto estaba en el expediente médico. Es una carta que Camila escribió para el receptor de su corazón. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en tinta azul con una letra delicada y femenina. Adentro había una hoja de papel con el membrete del hospital. Empezó a leer en voz alta. «Para la persona que recibirá mi corazón. Si está leyendo esto, significa que algo malo me pasó. No tengo miedo de morir, pero sí me duele dejar sola a mi hija Lucía. Ella tiene 4 años y es lo más importante de mi vida. Ama el mar, las canciones de cuna y tiene una caja de música que era de mi abuela. Si algún día el destino los une, cuídela como yo lo haría. Mi corazón ahora late por los dos. Con amor, Camila Navarro». La carta temblaba en sus manos. Las palabras se difuminaban porque tenía los ojos llenos de lágrimas. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Señor Reyes, ¿está bien?». Alejandro dobló la carta y la guardó en su bolsillo. «Necesito ver a Lucía. Ahora». Corrieron al área pediátrica. Lucía estaba en su cama dibujando con unos crayones que le había regalado una enfermera. Cuando vio entrar a Alejandro, sonrió y dejó caer los colores. «¡Alejandro!», gritó extendiéndole los brazos. Él la abrazó y por primera vez sintió que el corazón en su pecho tenía sentido completo.
No era solo un órgano que lo mantenía vivo, era el último regalo de una madre para su hija. Lucía, ¿tu mamá te contó alguna vez sobre su corazón? La niña lo miró confundida. Mamá decía que su corazón era muy grande porque tenía mucho amor para mí. ¿Y qué más te decía? Que si algo le pasaba, su corazón iba a seguir cuidándome desde donde estuviera. Alejandro tuvo que morder el labio para no llorar frente a ella. ¿Sabes qué, pequeña? Tu mamá tenía razón. ¿En serio? Sí. Y te voy a contar un secreto. Se acercó más a ella y bajó la voz. El corazón de tu mamá está aquí conmigo. Por eso te encontré. Por eso no pude dejarte sola. Lucía puso su manita sobre el pecho de Alejandro. Cerró los ojos como si estuviera escuchando algo. ¿Lo sientes?, le preguntó él. Sí, murmuró ella con una sonrisa. Suena como cuando mamá me cantaba. En ese momento, Alejandro supo que no había vuelta atrás. El destino había trazado una línea directa entre el corazón de Camila y la vida de Lucía. Y él era solo el mensajero de ese amor que seguía latiendo. Lucía, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Los ojos azules de la niña brillaron. Para siempre, para siempre. ¿Y vas a ser mi papá? Alejandro sintió que el corazón de Camila latía más fuerte. Si tú quieres, sí. Lucía se abrazó a él y susurró en su oído. Mamá me dijo en un sueño que ibas a llegar. Diana Castillo desapareció con 70,000 pesos que Camila había ahorrado para Lucía, explicó el detective Morales mientras revisaba el expediente. Los vecinos dicen que durante meses se veía muy nerviosa. Gastaba dinero en cosas caras, pero nunca trabajaba. Alejandro apretó los puños. Estaban en la comisaría del sector donde habían vivido Lucía y Diana. El lugar olía a café frío y cigarrillos. ¿Y nadie se preocupó por la niña? Los vecinos pensaron que se había ido de viaje con la tía. Diana les dijo que iban a visitar familiares en Guadalajara. Nadie sospechó hasta que vieron a Lucía pidiendo comida en la calle. El detective le mostró unas fotos del departamento donde habían vivido. Estaba completamente vacío. Solo quedaba basura y algunos juguetes rotos en el suelo. Señor Reyes, ¿usted está seguro de que quiere meterse en esto? Ser tutor de una menor no es fácil, especialmente cuando hay antecedentes de abandono. Completamente seguro. Bien. Pero necesitamos hacer las cosas por la ley. Primero tiene que solicitar la custodia temporal. Eso puede tardar 2 semanas. ¿2 semanas? Y mientras tanto, ¿qué pasa con Lucía? Se queda en el hospital hasta que termine el papeleo. Después la trasladamos a un hogar temporal hasta que... No, ella se queda conmigo. El detective lo miró con paciencia. Señor, entienda que la ley es clara. No puede llevarse a una menor sin los permisos correspondientes. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Patricia, comunícame con el mejor abogado de familia que conozcas. Ahora. Media hora después, llegó la licenciada Carmen Vega, una mujer de 50 años con fama de ser la más tenaz de la ciudad. Señor Reyes, me explicó su asistente, que necesita acelerar un proceso de custodia. Exacto. ¿Cuánto tiempo podemos reducir el trámite? Depende de varios factores. ¿Hay familiares consanguíneos de la menor? No que sepamos. ¿Antecedentes penales suyos? Ninguno. ¿Estabilidad económica? Alejandro casi se rió de la pregunta. Creo que eso no será problema. La licenciada revisó los documentos que le había dado la trabajadora social. Con los contactos correctos podríamos obtener una custodia temporal de emergencia en 3 días. Pero necesito que me conteste con honestidad, ¿por qué quiere adoptar a esta niña? Alejandro miró hacia la ventana de la comisaría. A lo lejos podía ver el hospital donde Lucía lo esperaba, porque su madre me salvó la vida, y ahora me toca salvar la suya. Le contó toda la historia del trasplante, la carta, el encuentro con Lucía. La abogada escuchaba sin interrumpir. «Es una historia increíble», admitió finalmente. «Pero los jueces necesitan más que una historia bonita. Necesitan garantías». «¿Qué tipo de garantías?» «Un hogar estable, rutinas apropiadas para la menor, apoyo psicológico, educación. ¿Tiene experiencia con niños?» «No». «¿Pareja estable?» «No». «¿Tiempo disponible?» Alejandro pensó en sus 18 horas diarias de trabajo. «Puedo hacer tiempo». La licenciada cerró su carpeta.
Señor Reyes, con todo respeto, creo que no entiende lo que está pidiendo. Criar a una niña traumatizada no es como manejar una empresa. No puede delegar esta responsabilidad en empleados. Entiendo perfectamente lo que estoy pidiendo. En serio, ¿está dispuesto a cambiar completamente su vida? A dejar de viajar, de trabajar hasta tarde, de tomar decisiones solo pensando en usted. Alejandro se quedó callado. La abogada tenía razón. Su vida era un caos controlado de reuniones, viajes y presiones constantes. ¿Cómo iba a encajar una niña de 5 años en todo eso? Necesito ver a Lucía, dijo levantándose. De regreso en el hospital, la encontró jugando con una muñeca que le había regalado una enfermera. Cuando lo vio, corrió hacia él. «Alejandro, ¿ya podemos ir a tu casa?» «Todavía no, pequeña, pero pronto». «¿Cuánto es pronto?» «Unos días más». La carita de Lucía se entristeció. «¿Y si cambias de opinión? ¿Y si decides que no me quieres?» Alejandro se arrodilló frente a ella y tomó sus manitas. «Lucía, mírame bien. ¿Sabes qué significa una promesa?» Ella asintió. «Cuando mamá me prometía algo, nunca lo rompía». «Exacto. Y yo te prometo que vamos a vivir juntos, que voy a cuidarte como tu mamá hubiera querido. ¿Me crees?» «Sí». «¿Y tú me prometes que vas a ser paciente mientras arreglo los papeles?» «Sí». Se abrazaron. Por encima del hombro de Lucía, Alejandro vio su reflejo en la ventana. Era el mismo hombre de siempre, pero algo en su cara había cambiado. Ya no tenía esa expresión dura y calculadora. Sus ojos se veían diferentes. Esa noche, en su departamento vacío, tomó una decisión. Llamó a su asistente. «Patricia, cancela todos mis viajes de los próximos 6 meses». «¿Todos, señor? ¿Incluso la reunión con los inversionistas japoneses?» «Todos». «Y busca una decoradora especializada en cuartos infantiles». «¿Perdón?» «Vamos a necesitar un cuarto para niña, con todo lo que necesite una pequeña de 5 años». Hubo silencio del otro lado de la línea. «Señor Reyes, ¿está adoptando un niño?» «Sí, Patricia, y va a cambiar todo». «Esto es ridículo, Alejandro», gritó Roberto Mendoza, presidente del consejo directivo, golpeando la mesa de juntas. «¿Vas a arriesgar toda la empresa por un capricho sentimental?» Alejandro miró a los 8 miembros del consejo que lo observaban como si hubiera perdido la razón. La noticia de su intención de adoptar había llegado a la empresa en menos de 24 horas. «No es un capricho, es una responsabilidad». «Una responsabilidad que no te corresponde», intervino Cristina Ruiz, directora financiera. «Tenemos inversionistas esperando, contratos millonarios pendientes, y tú te desapareces para jugar a ser papá». «No estoy jugando». «Entonces explícanos», dijo Roberto con sarcasmo. «¿Cómo piensas manejar una empresa de esta magnitud con una niña colgada de tu brazo?» Alejandro se levantó lentamente. Durante años había respetado a estas personas, había valorado sus opiniones, pero ahora los veía diferentes. ¿Saben qué? Tienen razón en una cosa. No puedo hacer las dos cosas como antes. Un murmullo de satisfacción recorrió la mesa. «Así que voy a hacer cambios, grandes cambios». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Cristina. «Voy a delegar más responsabilidades. Voy a trabajar desde casa 3 días a la semana. Y voy a rechazar cualquier proyecto que requiera viajes largos». «Eso es un suicidio profesional», exclamó Roberto. «Los clientes no van a aceptar esas condiciones. Los clientes que no las acepten pueden buscar otra empresa». «Alejandro, por favor, recapacita», intervino Eduardo Sosa, el miembro más antiguo del consejo. «Entendemos que quieras ayudar a esa niña, pero hay otras formas. Puedes pagarle un buen internado, conseguirle una familia adoptiva adecuada». «Yo soy su familia adoptiva adecuada». «No lo eres», gritó Roberto. «Eres un workahólico sin experiencia con niños que está teniendo una crisis de mediana edad». El insulto quedó flotando en el aire. Alejandro sintió que el corazón de Camila latía más fuerte en su pecho. Esta conversación se acabó. «Alejandro, si no recapacitas, el consejo va a tomar medidas», advirtió Cristina. «¿Qué tipo de medidas?» «Una votación de no confianza. Podemos removerte de la presidencia ejecutiva». Alejandro sonrió por primera vez en toda la reunión. «Adelante, inténtenlo». Salió de la sala de juntas y se dirigió directamente al ascensor.
Patricia lo esperaba con cara de preocupación. «Señor, los periodistas están llamando. Alguien filtró la historia». «¿Qué historia?» «La de su adopción. Ya está en 3 portales de noticias». Alejandro revisó su teléfono. Los titulares eran predecibles. CEO millonario adopta niña huérfana. La nueva vida de Alejandro Reyes. Crisis o conversión. Patricia, organiza una conferencia de prensa para mañana a las 10. ¿Estás seguro? Los abogados recomiendan no hablar con la prensa hasta que... Organízala. Al día siguiente, el salón de prensa del Hotel Presidente estaba lleno. Alejandro nunca había estado tan nervioso frente a los medios, pero cuando pensó en Lucía esperándolo en el hospital, encontró la fuerza. «Buenos días. Sé que están aquí por los rumores sobre mi vida personal, así que voy a contarles toda la verdad». Durante 20 minutos relató toda la historia: el trasplante, la carta de Camila, el encuentro con Lucía. Su voz se quebró cuando leyó fragmentos de la carta. «Hace un año, una mujer llamada Camila Navarro me dio una segunda oportunidad de vivir. Ahora me toca darle esa oportunidad a su hija». Un periodista levantó la mano. «Señor Reyes, ¿es cierto que su consejo directivo se opone a esta adopción?» «Mi consejo directivo se preocupa por los aspectos empresariales. Yo me preocupo por los aspectos humanos». «Pero ¿cómo va a balancear ambas responsabilidades?» Alejandro respiró profundo. «Aquí es donde anuncio algo importante. Voy a crear la Fundación Corazones del Puerto en honor al amor que Camila tenía por el mar. Será una organización dedicada a ayudar niños huérfanos y familias que necesitan trasplantes». Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. «La fundación recibirá el 25% de las utilidades anuales de mi empresa, y yo dedicaré la mitad de mi tiempo a dirigirla personalmente». ¿Significa esto que se retira parcialmente de los negocios? Significa que encontré algo más importante que el dinero. Otra periodista levantó la mano. ¿Qué le dice a la gente que critica su decisión? Alejandro miró directamente a la cámara. Que Lucía será mi puerto seguro, como el mar era el de su madre, y que el corazón que late en mi pecho ahora tiene un propósito más grande que simplemente mantenerme vivo. Se levantó de la mesa. «Eso es todo. Gracias». Cuando salió del hotel, tenía 120 llamadas perdidas, pero solo una le importaba: la doctora Martínez informándole que la custodia temporal había sido aprobada. Corrió al hospital. Lucía estaba viendo caricaturas en la televisión. «Pequeña, tengo buenas noticias. ¿Ya puedo ir contigo? Ya puedes venir a casa». Lucía saltó de la cama y se colgó de su cuello. «Para siempre, para siempre». «¿Esta va a ser mi casa?», preguntó Lucía con los ojos muy abiertos, mientras el elevador subía al piso 20. «Nuestra casa», corrigió Alejandro, cargando la pequeña mochila que contenía todas las pertenencias de la niña. Cuando se abrieron las puertas del elevador, Lucía soltó un gritito de sorpresa. El penthouse, que antes era un museo de muebles modernos y paredes blancas, ahora parecía sacado de un cuento de hadas. «Hay colores por todas partes». La decoradora había trabajado día y noche para transformar el lugar. Había alfombras de colores brillantes, cojines con formas de animales y una mesa pequeña perfecta para una niña. En las paredes colgaban cuadros de mariposas y flores. «¿Y este es mi cuarto?», preguntó corriendo hacia una puerta que tenía su nombre escrito en letras de madera pintadas de rosa. «Ábrela y ve». Lucía empujó la puerta y quedó paralizada. La habitación tenía una cama con forma de castillo, estantes llenos de libros ilustrados, una casita de muñecas y una cómoda llena de ropa nueva. Pero lo que más la emocionó fue ver una caja de música antigua sobre la mesita de noche. «Es como la de mamá», gritó corriendo hacia ella. «Es exactamente igual». Busqué por toda la ciudad hasta encontrar una idéntica. Lucía abrió la caja y sonó la melodía de Frère Jacques. Una bailarina diminuta empezó a dar vueltas. «Mamá me cantaba esta canción todas las noches», susurró abrazando la caja contra su pecho. «¿Te acuerdas de la letra?». «Un poquito. Tú la sabes». «No, pero podemos aprenderla juntos». Esa primera noche fue un desastre. Lucía no quería bañarse sola, no sabía usar el control remoto del televisor.
y lloró porque extrañaba su almohada vieja. Alejandro se sentía perdido. ¿Qué le pongo para dormir?, le preguntó por teléfono a Patricia a las 9 de la noche. Señor, yo no tengo hijos. ¿Por qué me pregunta a mí? Porque no sé a quién más preguntarle. ¿Ya le dio de cenar? Alejandro miró hacia la cocina. Habían ordenado sushi, pero Lucía había dicho que no le gustaba. Más o menos. Señor Reyes, ¿puedo sugerirle que contrate a una niñera? No. Voy a aprender a hacer esto yo mismo. Colgó y regresó al cuarto de Lucía. Ella estaba sentada en la cama, abrazando un conejo de peluche. ¿Tienes hambre? Un poquito. ¿Qué te gusta comer? Mamá me hacía quesadillas con frijoles. Alejandro nunca había hecho quesadillas en su vida. De hecho, rara vez cocinaba cualquier cosa, pero bajó a la cocina con determinación. Una hora después, la cocina parecía zona de guerra. Había harina por todas partes, 3 sartenes quemados, y el detector de humo había sonado 2 veces. Pero en el plato había algo que vagamente parecía una quesadilla. ¿Está buena?, preguntó nervioso mientras Lucía le daba una mordida. Está rara, admitió ella, pero me gusta porque la hiciste tú. Al día siguiente era sábado. Alejandro despertó con el sonido de la caja de música. Lucía estaba en la sala, bailando descalza con la bailarina diminuta. «Buenos días, pequeña». «Buenos días. ¿Podemos hacer panqueques? ¿Sabes hacer panqueques? Mamá me enseñó, pero necesito que tú alcances las cosas de arriba». Pasaron la mañana cocinando juntos. Lucía dirigía y Alejandro obedecía. Por primera vez desde que tenía memoria, no revisó su teléfono ni pensó en el trabajo. «¿Sabes qué?», dijo Lucía mientras comían panqueques con miel. «Me gusta vivir contigo». «A mí también me gusta vivir contigo. Pero ¿no extrañas estar solo?». La pregunta lo sorprendió. Era cierto que su vida había cambiado completamente. Ya no podía trabajar hasta las 10 de la noche, ni viajar sin avisar, ni vivir en el silencio total que antes lo relajaba. ¿Sabes qué extrañaba más cuando vivía solo? ¿Qué? No tener con quién compartir los panqueques. Lucía se rió y le untó miel en la nariz. «Ahora pareces un oso». Alejandro se miró en el reflejo de la ventana. Tenía el cabello despeinado, la camisa manchada de harina y miel en la cara. Hacía años que no se veía tan relajado. Esa tarde fueron al parque. Lucía corrió hacia los columpios mientras él la seguía con pasos largos. «Empújame más fuerte. Cuidado, no tan alto. No tengas miedo. Mamá dice que los miedos son para vencerlos». La frase lo golpeó. Camila había criado a una niña valiente, optimista, llena de vida, y ahora esa responsabilidad era suya. Cuando regresaron a casa, Lucía insistió en ayudar a preparar la cena. Esta vez fue pasta con salsa de tomate. Simple, pero perfecta. «¿Alejandro?» «Sí. ¿Puedo llamarte papá?» La pregunta lo dejó sin palabras. Puso la cuchara en la mesa y se arrodilló frente a ella. «¿Tú quieres llamarme papá?» «Sí, pero solo si tú quieres ser mi papá». Alejandro la abrazó fuerte. «Claro que quiero ser tu papá. ¿Para siempre?» «Para siempre». Esa noche, cuando arropó a Lucía en su nueva cama, ella le pidió que se quedara hasta que se durmiera. «Papá, ¿tú crees que mamá está contenta?» «Estoy seguro de que está contentísima». «¿Cómo lo sabes?» Alejandro puso la mano sobre su corazón, «porque puedo sentirlo aquí adentro». Lucía sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos estaba profundamente dormida. Alejandro se quedó un rato más, viendo su carita tranquila. El penthouse ya no era una oficina fría. Era un hogar, y por primera vez en su vida entendía la diferencia. «Papá, ¿podemos buscar a los papás de mamá?», preguntó Lucía una mañana mientras desayunaban cereales de colores. Alejandro casi se atragantó con el café. En las 3 semanas que llevaban viviendo juntos, Lucía había hablado mucho de Camila, pero nunca había mencionado a sus abuelos. «¿Sabes si tu mamá tenía papás?» «Sí, pero vivían muy lejos. Mamá decía que estaban enojados con ella». «¿Enojados? ¿Por qué?» Lucía se encogió de hombros. «No sé, pero a veces lloraba cuando hablaba por teléfono con mi abuela Rosa». El nombre quedó grabado en la mente de Alejandro. Esa misma tarde llamó a la licenciada Vega. «¿Rosa qué?», preguntó la abogada. «Solo sé que se llama Rosa y que es la mamá de Camila.
Debe haber algún registro en los documentos. Déjeme revisar el expediente. Aquí está. Rosa Navarro, viuda, vive en Xochimilco. Tengo una dirección. ¿Puede conseguirme el teléfono? Señor Reyes, ¿está seguro de que quiere hacer esto? A veces las familias tienen razones complicadas para estar separadas. Es la abuela de Lucía. Tiene derecho a conocerla. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Alejandro marcó el número. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara una voz de mujer mayor. ¿Bueno? Disculpe, ¿habla Rosa Navarro? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Alejandro Reyes. Llamo por su nieta, Lucía. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Mi nieta? ¿Cómo está mi nieta? La voz se quebró. Hace más de un año que no sé nada de ella. Está bien, señora. Está viviendo conmigo. ¿Con usted? ¿Y Diana? Diana la abandonó. Yo tengo la custodia temporal. Rosa empezó a llorar por teléfono. Sabía que algo malo iba a pasar. Camila nunca debió dejar a Lucía con esa mujer. Señora Rosa, ¿le gustaría ver a su nieta? ¿Habla en serio? Ella se acuerda de mí. Claro que se acuerda. Me preguntó por usted esta mañana. Acordaron encontrarse el domingo en el parque de Xochimilco. Alejandro no le dijo nada a Lucía para no crear expectativas, pero el sábado por la noche no pudo dormir. Papá, ¿por qué estás nervioso?, le preguntó Lucía mientras desayunaban. ¿Cómo sabes que estoy nervioso? Porque moviste los cereales por todo el plato, pero no te comiste ninguno. Alejandro sonrió. En pocas semanas, Lucía había aprendido a leer lo mejor que personas que lo conocían desde años. ¿Te gustaría dar un paseo al parque? Sí. ¿Al de los columpios? No, a uno diferente, cerca del lago. Llegaron al parque de Xochimilco a las 11 de la mañana. Alejandro buscaba con la mirada a una mujer mayor cuando escuchó a Lucía gritar: ¡Abuela Rosa! Una señora de cabello blanco y delantal azul estaba sentada en una banca alimentando palomas. Cuando vio a Lucía corriendo hacia ella, se levantó con lágrimas en los ojos. «Mi nieta preciosa». Lucía se lanzó a sus brazos. La abuela la levantó y la cubrió de besos. «Déjame verte bien. Estás más alta y más bonita». Alejandro se acercó despacio. Al lado de Rosa había un señor mayor con sombrero de paja. «Usted debe ser Alejandro», dijo Rosa sin soltar a Lucía. «Él es Manuel, mi esposo, los papás de Camila». «Mucho gusto», dijo Manuel extendiendo la mano. «Gracias por cuidar a nuestra nieta». Se sentaron en la banca. Lucía se acomodó entre sus abuelos como si nunca hubiera estado separada de ellos. «Abuela, ¿por qué no vinieron a verme cuando mamá se fue al cielo?». Rosa miró a Manuel con tristeza. «Porque no sabíamos dónde estabas, mi amor. Diana nos dijo que se iban a vivir muy lejos». «¿Y por qué mamá nunca me llevó con ustedes?». «Porque tu mamá y nosotros tuvimos una pelea muy fea», explicó Manuel. «Cuando se embarazó de ti, nosotros no estuvimos de acuerdo. Dijimos cosas muy feas. ¿No querían que yo naciera?». «No, mi amor», se apuró Rosa. «Nosotros estábamos confundidos. Pensábamos que tu mamá era muy joven, pero nos equivocamos. Tú fuiste lo mejor que le pasó a nuestra familia». Alejandro escuchaba en silencio. Entendía perfectamente esa historia. Las familias a veces se rompen por malentendidos que crecen hasta volverse imposibles de arreglar. «Y ahora ya no están enojados conmigo». «Nunca estuvimos enojados contigo», dijo Manuel. «Estábamos enojados con nosotros mismos». Pasaron 3 horas en el parque. Los abuelos le contaron historias de cuando Camila era pequeña, le mostraron fotos viejas que habían traído y le prometieron enseñarle a hacer el mole como lo hacía su mamá. «¿Señor Alejandro?», preguntó Rosa antes de despedirse. «Dígame, ¿podríamos ver a Lucía más seguido?». «Claro que sí. De hecho, me encantaría que la conocieran mejor. ¿No le molesta compartirla con nosotros?». Alejandro miró a Lucía, que estaba recogiendo flores para llevárselas a casa. «Señora Rosa, una niña nunca tiene demasiado amor. Mientras más gente la quiera, mejor». Rosa le tomó las manos. «Usted es un buen hombre. Camila estaría orgullosa». «¿Usted cree?». «Estoy segura. Mi hija tenía muy buen corazón para juzgar a las personas». En el camino a casa, Lucía iba cantando en el asiento trasero del auto. «Papá, ¿podemos invitar a los abuelos a cenar mañana?». «Si quieres, sí».
¿Y podemos pedirles que me enseñen la canción que le cantaban a mamá cuando era pequeña? Por supuesto. ¿Y tú también la vas a aprender? También la voy a aprender. Lucía se quedó callada un momento. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Creo que mamá ya no está triste, porque ahora yo tengo papá y abuelos y una casa bonita. Alejandro sonrió viendo su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Y tú estás contenta? Súper contenta. ¿Tú estás contento? ¿Más contento de lo que he estado en toda mi vida? ¿Más que cuando ganabas mucho dinero? Mucho más que cuando ganaba mucho dinero. Entonces mamá también está contenta allá en el cielo. Alejandro sintió que el corazón de Camila latía con más fuerza. Sí, pequeña, estoy seguro de que está muy contenta. Todos de pie para recibir a la honorable jueza Carmen Salinas, anunció el secretario del juzgado. Alejandro se levantó nervioso. Habían pasado 2 meses desde que empezó el proceso de adopción y finalmente había llegado el día de la audiencia definitiva. A su lado estaba la licenciada Vega, con una carpeta llena de documentos. Detrás de ellos, Rosa y Manuel esperaban en silencio. Lucía había tenido que quedarse en casa con Patricia porque las audiencias de adopción no permitían menores en la sala. «Pueden sentarse», dijo la jueza, una mujer de unos 60 años con lentes y expresión seria. «Estamos aquí para revisar la solicitud de adopción de la menor Lucía Navarro por parte del señor Alejandro Reyes». La jueza revisó los papeles por varios minutos. Alejandro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Doctora Martínez, presente su evaluación social». La trabajadora social se levantó con su carpeta. «Honorable jueza, he realizado 5 visitas al hogar del señor Reyes durante los últimos 2 meses. La menor se encuentra en excelentes condiciones físicas y emocionales. ¿Puede ser más específica? La niña ha ganado 3 kilos de peso saludable, está inscrita en el kinder del colegio americano, tiene revisiones médicas regulares y muestra signos claros de apego seguro con el señor Reyes». ¿Apego seguro? Sí, señora jueza. La menor lo llama papá de manera natural, busca su consuelo cuando está triste y se ve relajada y feliz en su presencia. También ha desarrollado rutinas estables de sueño y alimentación. Alejandro respiró un poco más tranquilo. «Doctor Herrera, presente el informe psicológico». Un hombre calvo con barba se acercó al estrado. «Honorable jueza, he evaluado tanto al señor Reyes como a la menor durante 6 sesiones. El señor Reyes muestra total compromiso con su nueva paternidad y ha hecho cambios significativos en su estilo de vida para acomodar las necesidades de la niña». «¿Qué tipo de cambios?» «Ha reducido su horario laboral en un 50%, contrató a una niñera de apoyo para las tardes y canceló todos sus viajes de negocios. También está asistiendo a clases de paternidad los sábados». La jueza tomó notas. «¿Y la menor?» «Lucía es una niña resiliente que ha procesado bien la pérdida de su madre biológica. Ha encontrado estabilidad emocional en su nueva estructura familiar y no muestra signos de trauma o ansiedad por separación». «Señor Reyes, acérquese al estrado». Alejandro se levantó con las piernas temblorosas. ¿Por qué quiere adoptar a esta niña? La pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta para la que había preparado 100 respuestas diferentes. Pero cuando llegó el momento, solo pudo decir la verdad. «Porque su madre me salvó la vida, y ahora me toca salvarle la suya a ella». «Explíqueme eso». Alejandro relató toda la historia del trasplante, la carta de Camila, el encuentro con Lucía. Su voz se quebró cuando habló del momento en que la encontró desmayada. ¿Está preparado para los desafíos de criar solo a una menor? «No estoy solo, señora jueza. Tengo el apoyo de los abuelos maternos, de profesionales especializados y de mi empresa, que ahora tiene políticas más flexibles para padres trabajadores. ¿Y si encuentra una pareja en el futuro? ¿Cómo afectaría eso a la menor? Cualquier persona que entre en mi vida tendrá que entender que Lucía es mi prioridad, no al revés». La jueza asintió y llamó a Rosa al estrado. «Señora Navarro, ¿cuál es su opinión sobre esta adopción?» Rosa se acercó con paso firme. «Señora jueza, yo perdí a mi hija hace 1 año. Pensé que también había perdido a mi nieta para siempre. El señor Alejandro no solo salvó a Lucía, sino que nos devolvió la esperanza a nosotros también. ¿Considera que él es un padre adecuado?» «Señora jueza,
Mi nieta sonríe otra vez. Canta, juega, hace travesuras. Durante meses con Diana solo lloraba. Con el señor Alejandro volvió a ser niña. ¿Algo más que quiera agregar? Rosa se limpió las lágrimas. Que mi hija Camila tenía razón. Su corazón siguió cuidando a Lucía incluso después de morir. La jueza llamó un receso de 15 minutos. Alejandro salió al pasillo donde Manuel lo esperaba. «¿Cómo se siente?», le preguntó el abuelo. «Nervioso. ¿Y si dice que no?». «No va a decir que no. Cualquiera puede ver que ustedes se necesitan». Cuando regresaron a la sala, la jueza tenía una expresión más relajada. «He revisado toda la evidencia presentada. Los informes médicos, psicológicos y sociales son favorables. El señor Reyes ha demostrado compromiso genuino con el bienestar de la menor». Alejandro contuvo la respiración. «También es claro que la menor ha encontrado estabilidad y felicidad en este hogar. Por lo tanto, concedo la adopción definitiva. Lucía Navarro será legalmente Lucía Reyes a partir de hoy». Alejandro sintió que las piernas le temblaban. La licenciada Vega le dio un abrazo. Rosa lloró de felicidad y Manuel le estrechó la mano con fuerza. «Enhorabuena, papá», le dijo la jueza con una sonrisa. Una hora después llegaron a casa. Lucía los esperaba jugando con Patricia en la sala. «Papá, ya soy tu hija de verdad. Ya eres mi hija de verdad». Lucía corrió hacia él y se colgó de su cuello. «¿Para siempre jamás? Para siempre jamás». «¿Y puedo llamarte mi capitán?». Alejandro la miró sorprendido. «¿Mi capitán?». «Sí, porque mamá decía que el amor es como un barco que necesita un capitán para no perderse en el mar». Alejandro la abrazó más fuerte. «Claro que puedes llamarme tu capitán, mi niña. Entonces tú eres mi capitán, papá, y tú eres mi princesa del mar». Rosa se acercó y los abrazó a los dos. «Camila estaría tan orgullosa», susurró. Alejandro puso la mano sobre su corazón. «Lo sé, puedo sentirlo». «Papá, despierta. Hoy vamos al mar», gritó Lucía saltando en la cama de Alejandro. Habían pasado 6 meses desde la adopción definitiva. Era sábado de un fin de semana largo y finalmente habían planeado el viaje que llevaban prometiéndose desde hace tiempo. «Ya voy, pequeña. ¿Ya empacaste tu mochila?». «Sí, y también empaqué la caja de música para que mamá venga con nosotros». Alejandro sonrió. Lucía había desarrollado la costumbre de llevar la caja de música a todos los lugares importantes. Decía que así Camila podía acompañarlos en sus aventuras. El viaje a Veracruz tomó 4 horas. Durante el camino, Lucía cantó canciones que había aprendido en el kinder y le contó a Alejandro sobre sus nuevas amigas. «¿Sabes qué me dijo Sofía ayer?». «¿Qué te dijo?». «Que tengo mucha suerte porque tengo un papá que me quiere mucho, abuelos que me consienten y una mamá que me cuida desde el cielo». «Sofía tiene razón. Eres una niña muy afortunada». «¿Tú también te sientes afortunado?». Alejandro miró por el espejo retrovisor. Lucía tenía puesta una blusa amarilla que Rosa le había regalado y llevaba el cabello en 2 coletas. Sus ojos azules brillaban de emoción. «Soy el hombre más afortunado del mundo». Llegaron al puerto cuando el sol estaba alto. Lucía nunca había visto el mar y cuando bajó del auto se quedó paralizada. «Es enorme y azul como mis ojos». «Como los de tu mamá», corrigió Alejandro. «¿Mamá venía aquí cuando era niña?». «Sí, los abuelos me contaron que era su lugar favorito. Venía con su familia todos los veranos. Caminaron por la playa tomados de la mano. Lucía recogía conchas y piedras bonitas que guardaba en una bolsita especial. De vez en cuando corría hacia las olas y regresaba gritando cuando el agua le mojaba los pies. «Papá, el mar me habla». «¿Qué te dice?». «Me dice que mamá está contenta porque estamos aquí». Se sentaron en la arena a comer los sándwiches que habían traído. Lucía sacó la caja de música de su mochila y la puso entre los dos. «¿Puedes abrirla?». La melodía de Frere Jacques sonó mezclándose con el ruido de las olas. La bailarina diminuta giraba mientras la brisa del mar movía el cabello de Lucía. «Papá, ¿tú crees que mamá puede vernos desde el cielo?». «Estoy seguro de que puede vernos». «¿Y crees que está feliz?». Alejandro puso la mano sobre su corazón. En los últimos meses había aprendido a sentir cuando el corazón de Camila
la tía con más fuerza. Era en los momentos importantes, cuando Lucía se reía, cuando la arropaba por las noches, cuando la consolaba después de una pesadilla. Creo que está más que feliz. Creo que está en paz. Lucía se acostó en la arena y miró las nubes. ¿Sabes qué más creo? ¿Qué? Que mamá te escogió a ti antes de irse al cielo. ¿Por qué piensas eso? Porque el día que me encontraste yo había pedido un papá. Y de todas las personas que pasaron por esa parada, solo tú me ayudaste. Alejandro se acostó junto a ella. ¿En serio habías pedido un papá? Sí. Le dije a mamá en mis sueños que necesitaba a alguien que me cuidara. Y al día siguiente apareciste tú. Se quedaron un rato viendo las nubes. Alejandro pensaba en todo lo que había cambiado en su vida. Su empresa ahora tenía horarios más humanos para todos los empleados. La Fundación Corazones del Puerto había ayudado a 25 familias en 6 meses. Y él había aprendido que ser exitoso no significaba trabajar más horas, sino usar mejor el tiempo. «Papá, ¿podemos volar una cometa? ¿Trajiste cometa? No, pero podemos comprar una». Encontraron un puesto que vendía cometas en el malecón. Lucía escogió una roja con forma de estrella. ¿Por qué roja? Porque rojo es el color del corazón, y cuando vuele alto, mamá va a poder verla mejor. Pasaron 2 horas tratando de hacer volar la cometa. Alejandro no tenía idea de cómo hacerlo, pero Lucía insistía en seguir intentando. «Ya casi, papá, un poquito más». Finalmente, la cometa se elevó y se quedó flotando en el cielo azul. «¡Lo logramos!», gritó Lucía aplaudiendo. «¿Lo lograste tú?» «No, lo logramos juntos, como todo». Cuando el sol empezó a bajar, se sentaron en las rocas del malecón. Lucía tenía una conchita rosa en la mano, regalo de la abuela Rosa. «¿Sabes qué escucho, capitán?» «¿Qué escuchas?» Lucía cerró los ojos y se concentró. El viento llevaba el sonido de las olas, los gritos de las gaviotas, y a lo lejos, muy suave, la melodía de la caja de música que seguía sonando en la arena. «Escucho que mamá está sonriendo». Alejandro cerró los ojos también. El corazón de Camila latía fuerte y constante en su pecho. Por primera vez desde el trasplante, sintió que ese corazón era completamente suyo. No porque hubiera olvidado a Camila, sino porque había entendido su mensaje. «Sí, pequeña, yo también lo escucho. ¿Y tu corazón también está sonriendo?» Alejandro abrazó a Lucía y miró el mar que se extendía hasta el horizonte. «Mi corazón está más que sonriendo. Mi corazón está completo». La cometa roja siguió volando en el cielo mientras el pasado y el presente, finalmente, se cosían en una sola historia. El corazón de Camila pulsaba con propósito, con amor, con esperanza. Ahora latía por 2. ¿Te llegó al corazón esta historia de Alejandro y Lucía? Esta hermosa narrativa nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando llega, transforma completamente nuestras vidas. El corazón de Camila siguió latiendo con propósito, uniendo 2 almas que se necesitaban mutuamente. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esas personas especiales que creen en el poder del amor y los milagros cotidianos. Cada historia que compartimos aquí nace del deseo de tocar corazones y recordarnos que todos merecemos una segunda oportunidad para amar y ser amados. Si quieres seguir disfrutando de relatos que celebran la esperanza, la familia y los lazos que nos unen más allá de la sangre, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos encanta saber de dónde nos siguen nuestros queridos suscriptores, así que cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? Tu participación hace que esta gran familia crezca cada día más.